Hola a todos y todas, esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar con la sección 4.7 del SIL, que es el tema de ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, hasta el momento hemos resuelto ecuaciones de orden superior, pero solo hemos resuelto ecuaciones con coeficientes constantes, ya sean homogéneas o no homogéneas. En este caso vamos a resolver otro tipo de ecuación. No tenemos un coeficiente constante, pero la ecuación en sí tiene una forma peculiar. La ecuación se llama ecuación de Cauchy-Euler o Cauchy-Euler, como quieras. Y está determinada de la siguiente manera. Tienes una ecuación diferencial de orden n, es lineal y tiene específicamente la siguiente forma. La forma que tiene es constante multiplicada por x a la n multiplicada por la derivada enésima de y más constante x a la n menos 1 derivada n menos 1, constante x cuadrada derivada de y cuadrada, y', perdón, constante x y' más constante por x, perdón, aquí no va la x, aquí me equivoqué, aquí es nada más a0y, más constante por x a la 0, que es 1, por y, igual a g de x. Puede ser homogénea o puede ser no homogénea, dependiendo de g de x. Aquí lo importante es que cada término, tiene una potencia de x que es la misma que el orden de la derivada que tienes en x. Término tiene. Es decir, si tienes un x elevado a la, llamémosle, m, lo debe multiplicar la derivada de orden m de la función y. Entonces, el grado del polinomio debe ser igual al orden de la derivada. Este de aquí es grado y este de aquí es orden de derivada. Cada uno de los términos debe de tener este comportamiento para poder llamarle una ecuación de Cauchy-Euler. Los demás términos, an, an-1, a2, a1, a0, van a ser constantes. Entonces, an, an-1, todos estos, a2, a1, a0, son constantes, son reales. G de x es el término no homogéneo, pero también podría ser 0. Entonces, este es el tipo de ecuaciones que vamos a resolver en la sección 4.7. ¿Okay? Entonces, es un poquito diferente a la ecuación de coeficientes constantes. Podrías pensar que a lo mejor es más difícil porque ya no tiene solamente números en los coeficientes, tiene variables, tiene funciones. Sin embargo, estas funciones no pueden ser cosas arbitrarias, deben de tener exactamente esta forma. Si alguno de los términos no tiene esta forma, no puedes llamar la ecuación de Cauchy-Euler. Cada uno de los términos debe tener una potencia de x, donde el grado de la potencia debe ser igual al orden de la derivada que lo está multiplicando. Podría ser que tú lleves a esa ecuación a forma de Cauchy-Euler multiplicando por x cuadrado, pero lo importante es que cada uno de los términos tenga esta característica. Si uno de los términos lo cumple y otros no, no puedes decir que es una ecuación de Cauchy-Euler. Todos los términos deben de tener el grado de la potencia de x igual al orden de la derivada. ¿Okay? Entonces vamos a proceder igual que lo hicimos en coeficientes constantes. Vamos a primero resolver la ecuación homogénea de orden 2 y después vamos a extender a orden mayor que 2. ¿Okay? Entonces, para resolver esta ecuación de Cauchy-Euler, le vamos a poner carita feliz. Para resolver carita feliz, pues vamos a seguir los pasos que seguíamos para resolver ecuaciones no homogéneas, ¿no? El primer paso sería obtener la solución de la homogénea.
El segundo paso sería obtener una solución particular, y sub p. Para la solución particular puedes usar cualquiera de los dos métodos que ya desarrollamos. El de superposición, que fue el primero que hicimos, el de adivinación, digamos. O bien puedes usar variación de parámetros, cualquiera de los dos. El de variación de parámetros va a ser más efectivo, porque recuerda que no tienes limitaciones. Okay. Parámetros. Ah, caray. Lo voy a borrar aquí. Variación de parámetros. Ok. Y por último, pues lo que vas a hacer es obtener la solución particular, perdón, general, como una suma de ambas, ¿no? Solución de la homogénea más solución particular. Entonces vamos a trabajar ahorita en el primer paso, obtener la solución de la homogénea. Entonces vamos a resolver una ecuación de Cauchy-Euler, ecuación diferencial ordinaria de Cauchy-Euler, de orden 2, homogénea, para poder determinar cuál es el método que vamos a seguir para realizar esta solución de esta ecuación. Entonces, vamos a considerar la ecuación ax cuadrada, segunda derivada de y, más b, voy a borrar, bx y' más c x, perdón, es x a la 0, x a la 0 es 1, entonces nada más sería x a la 0, que es 1, por y a la 0, que es y nada más, igual a 0. Esa sería la ecuación que vamos a considerar. A, b y c son elementos de los reales. Obviamente a es distinto de 0, porque si no estaríamos hablando de una ecuación de orden 1 que podríamos resolverla por separación de variables o como una ecuación lineal. Ok, entonces para resolver esta ecuación vamos a observarla. Ya sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer para que las ecuaciones diferenciales tengan sentido es observarlas. Ok, la observamos a la ecuación. A esta ecuación le vamos a llamar carita, ¿cómo le ponemos? Ya tenemos carita feliz. Vamos a ponerle carita pasmada. Carita pasmada, está los ojitos, no está sonriendo, nada más está como oído. Ahí está carita pasmada. Ajá. Entonces observamos a carita pasmada. Tenemos función por x al cuadrado por la segunda derivada de y, más función constante por x, primera derivada de y, más constante por y. Ok, necesitamos una función y tal que la sustituyamos aquí, 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 y al multiplicarla por esas potencias de x, me den igual a 0 la suma de todos estos términos. Ok, entonces, de nuestra bolsa enorme de funciones que conocemos, tenemos una bolsa con infinitas funciones, tenemos ahí las polinomiales, las racionales, las trigonométricas, las hiperbólicas, logaritmos, exponenciales, ahí tenemos nuestra bolsa de funciones enorme. Necesitamos pensar qué función es tal que la función y sus derivadas se parecen mucho a potencias de x, de tal forma que cuando las multipliquemos tengamos chance de cancelarlas. ¿Qué función es tal que sus derivadas se parecen a potencias de x? Pues pensándolo, no podría ser como senos o cosenos, porque bueno, a menos que tomes una serie de Taylor con infinitos términos, sería muy complicado. Entonces, ¿qué funciones son tales que sus derivadas son potencias? Pues tendría que ser una función potencia, es decir, una función de la
forma x elevada a cierta potencia. Entonces vamos a proponer una y igual a x a la m, ¿ok? Porque la derivada de y igual a x a la m es un mx a la m menos 1, es una potencia. Entonces eso le daría chance de poder simplificar la ecuación. Es muy similar a lo que hicimos en coeficientes constantes. Buscamos una función que cumpla las características que tiene la ecuación diferencial. En este caso, m es desconocida, no sabemos quién es aún. Tendríamos que determinar cuál es el valor de m tal que satisface la ecuación. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a hacer. Es análogo al método de coeficientes constantes. De hecho, esta ecuación podría obtenerse con un simple cambio de variable. Esto lo hacen en el libro, en la página... Bueno, casi al final de esta sección, reducción a coeficientes constantes. Es equivalente. Si quieren checarlo, yo no lo voy a hacer de esa manera. Yo lo voy a hacer todo, lo voy a deducir todo como lo suelo hacer. Pero hay otras formas de obtener las soluciones de esta ecuación, que es por medio de cambios de variable. ¿Okay? Entonces proponemos nuestra solución de la forma y igual a x a la m. Para eso tenemos que derivar a la ecuación una vez y dos veces para poder sustituirla en carita pasmada. Y igual a x a la m, y' es m x a la m menos 1, y' es m por m menos 1 x a la m menos 2. ¿Ok? La sustituimos en carita pasmada, como la cara que llevamos después del autoconfinamiento. Sustituir en carita pasmada. Pero no es queja, ¿no, muchachos? Es lo mejor. El autoconfinamiento es lo mejor en estos momentos. Ok, sustituimos en carita pasmada y nos quedaría ax cuadrada por la derivada segunda de y, que es m por m menos 1, x a la m menos 2, más bx por y', que es m, x a la m menos 1, más c por y, que es x a la m, igual a 0. Simplificamos, sería am por m menos 1, x al cuadrado por x a la m menos 2 sería x a la 2 más m menos 2, que es x a la m, más b mx a la 1 por x a la m menos 1, que sería x a la m, más cx a la m. ¿Y qué ocurre? Ocurre una magia, que ahora todas las potencias de x son m, lo cual nos permite pues factorizar el x a la m, a m por m menos 1 más bm más c igual a 0. Ahora, x a la m no puede ser 0 a menos que x sea 0. Si x distinto de 0, ¿no? Entonces consideramos el caso en el que x no sea 0. De hecho, eso tiene sentido porque si sustituimos acá arriba x igual a 0, tendríamos una solución trivial, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendría caso que tú pongas un problema de valor inicial situado en x igual a 0 porque la ecuación siempre se satisface. Ahí tendríamos problemas entonces con la existencia y unicidad de soluciones. Entonces, desde acá arriba podemos notar que x igual a 0 no es algo que vamos a tener en nuestras ecuaciones, en nuestros problemas de valores iniciales. Ok, entonces como x a la m no es igual a 0, nos queda que esta ecuación de segundo orden con respecto a m debe de ser igual a 0. A m por m menos 1 más bm más c igual a 0. ¿Ok? Esto lo podemos simplificar. Esto sería como un am cuadrada menos am más bm más c igual a 0. Y nos queda una ecuación de la forma am cuadrada más b menos am más c igual a 0. Este es el equivalente a nuestra ecuación auxiliar que obteníamos en ecuación de coeficientes constantes. Por cierto, si escuchan unos grititos, es mi niño que está jugando o
grititos o llanto, lo que sea. Es mi pequeño de 2 años que está jugando. Ok. Entonces, tienes una ecuación auxiliar de segundo grado. Transformaste una ecuación diferencial, carita pasmada, en una ecuación algebraica de segundo orden. Entonces, sabemos que es más sencillo resolver la ecuación esta de acá, la algebraica, que la ecuación diferencial de carita pasmada, porque lo algebraico es más sencillo que las cosas diferenciales, ¿no? Entonces, pues ahí quedamos. Solo podemos resolver esa ecuación cuadrática con ayuda de la fórmula general. Entonces, m es igual a menos b, que en este caso es menos b menos a, más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es b menos a al cuadrado, menos 4ac, sobre, ay caray, le voy a borrar ese, sobre 2a, sobre 2a. Ahí está. Y obtenemos algo muy similar a lo que obtuvimos de coeficientes constantes. Las soluciones de la ecuación dependen de las raíces de esta ecuación algebraica, y las raíces de esta ecuación algebraica pues dependen de los valores de los coeficientes de a, b y c. Dependiendo de la relación entre a, b y c, vamos a tener que el discriminante, lo que está dentro de la raíz, va a ser positivo, igual a 0 o menor que 0. Dependiendo de eso va a ser la naturaleza de las raíces de m, y las raíces de m nos determinan las cosas que sustituimos aquí para obtener las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces vamos a tener 3 casos. Tenemos 3 casos. Vamos a analizar cada uno de los casos. En el primer caso tenemos raíces reales y distintas. Es cuando el discriminante es mayor que 0, que en este caso sería b menos a al cuadrado menos 4ac, esto es mayor que 0. En este caso tenemos raíces reales y distintas. Nuestras dos raíces serían m1, que es menos b menos a, que lo voy a escribir como a menos b, más raíz de b menos a al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la primera raíz. La segunda sería a menos b menos raíz de b menos a al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa sería la segunda. Entonces, de acuerdo a lo que desarrollamos, tendríamos dos soluciones. Tenemos dos soluciones de la ecuación carita pasmada. Sería y1 x a la m1, y2 x a la m2. m1 y m2 son distintas porque estamos en el caso donde el discriminante es positivo. Entonces estas dos soluciones son LI. Y recordando lo que vimos en clase, desde antes de irnos de confinamiento, necesitas dos soluciones LI para resolver una ecuación diferencial de orden 2 homogénea. Lineal, obviamente. Entonces, pues ya con eso tienes tu conjunto fundamental de soluciones. Sería x a la m1, x a la m2. Y la solución general del caso homogéneo, recuerda, sería la combinación lineal de esas dos. Y igual a c1, x a la m1, más c2, x a la m2. ¿Ok? Y ya está. Ese sería el primer caso. Ok. Caso 2. Caso 2. Vamos a ponerle caso 1. Ah, no, espérate. Ese no era. Caso 1. Caso 2. Ajá, caso 2 tenemos el caso de raíces
reales repetidas. En este caso, el discriminante, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser igual a 0. Ok. Esto es un análogo de lo que hicimos en coeficientes constantes. Entonces, de alguna manera ya tenemos la base de qué se hace en cada caso. Solo es implementarlo a la situación que tenemos de la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces aquí tenemos solamente una raíz que sería menos b menos a sobre 2a, o lo que es lo mismo, a menos b sobre 2a. Esa sería nuestra ecuación. Como solo tenemos un valor para m, tenemos solamente una solución. Una solución sería x a la m, o sea, x a la a menos b sobre 2a. Solamente tenemos una solución. Necesitamos dos soluciones LI para obtener la solución general de la ecuación. Entonces, usando reducción de orden, proponemos la segunda solución como u por y1, ¿no? U por x a la m, donde m es específicamente a menos b sobre 2 en este caso. Entonces esto ya lo hicimos anteriormente, tenemos reducción de orden, buscamos una segunda solución que sea LI de la primera, escribiéndolo como una función desconocida, incógnita u, y la solución anterior, ¿no? La solución conocida. Esto ya lo hemos hecho n veces, donde n es un número grande. Esta es la nueva solución. Recordando que esto lo hacemos usando el hecho de que dos funciones son LI. Si una no es múltiplo constante de la otra, entonces buscamos una función no constante u, tal que podamos encontrar una nueva solución. Ok. Entonces vamos a sustituir en carita pasmada. Para sustituir en carita pasmada tenemos que sacar sus derivadas, ¿no? Y2 es ux a la m, hay que derivar una vez, sería primera por derivada de la segunda, que es mx a la m menos 1, más segunda por derivada de la primera. Y luego la segunda derivada sería primera por la derivada de la segunda, um por m menos 1, x a la m menos 2, más segunda por derivada de la primera, u'm x a la m menos 1, más primera por derivada de la segunda, más segunda por derivada de la primera. Ahí está. Ahí está. Entonces la sustituimos en carita pasmada. Carita pasmada, ¿dónde estás? Acá está. Ax cuadrada y' más bxy' más cy igual a 0. Entonces, carita pasmada, en términos de y2 sería a x cuadrada y2' más bx y2' más c y2 igual a 0. Sustituyendo, nos quedaría ax cuadrada por y2', que es todo ese monito que está ahí. Um por m menos 1, x a la m menos 2, más u'm x a la m menos 1, más x a la m u'b', más m x a la m menos 1 u'. Eso es a2x y2', más bx por y2', que es um x a la m menos 1, más x a la m u', más c u x a la m. Eso tiene que ser igual a 0. Ok. Simplificamos lo que se pueda simplificar. Vamos a ver qué se puede simplificar. ¿Qué se puede simplificar?
Veamos. Pues no sé, vamos a multiplicar y a ver qué sucede. A, x cuadrada, u, m menos 1, x a la m menos 2 por x cuadrado quedaría x a la m, más a m u prima, x a la m menos 1 más 2 sería x a la m más 1, más a x a la m más 2 v prima, más a m x a la m más 1 u prima, más b x, más b m u x a la m menos 1 más 1 x a la m, más b x a la m más 1 u prima, más c u x a la m, y eso tiene que ser igual a 0. Ok, ¿qué más podemos simplificar? ¿Qué más simplificamos? Se ve horrible. Bueno, ¿qué tenemos en común? Esta y estas son iguales, ¿no? Esos dos son iguales. Podemos juntar esas dos. ¿Cuáles otras podemos factorizar? Tal vez las que tengan la misma potencia de x a la m. Aquí hay un x a la m, aquí hay otro. Aquí hay otro. Esos tres términos de círculo los podemos juntar. Tal vez los que tengan, notamos que este tiene x a la m más 1 y ese también. Ok, entonces factorizamos los términos que tienen x a la m, los que tienen x a la m más 1 y los que tienen x a la m más 2. A ver si con eso se puede hacer más bonito. ¿Quién tiene x a la m? Ah, caray. Es que este ya no va aquí. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí le puse ax cuadrada, pero ya lo habíamos multiplicado. Eso es nada más a. Eso es nada más a. Okay. Entonces esto sería... Ah, también hay un u. También hay un u aquí, ¿no? Mira, aquí hay un u. Aquí hay un u. Aquí hay un u. Entonces eso sería x a la m por u, que multiplica a m por m menos 1, más bm más c. Correcto. Esos son los tres términos en círculo. Los términos que están elevados a la m más 1 están multiplicados por u' y nos quedaría am más am más b. Y solo nos quedaría por último un a x a la m más 2 por v' igual a 0. Ok, simplificamos lo que se pueda simplificar, x a la m por u, que quedaría como am cuadrado más b menos a por m más c más x a la m más 1 por u' por 2am más b más a x a la m más 2 por v' igual a 0. Ok, observamos que en lo que nos queda algo muy parecido a lo que habíamos visto anteriormente, a nuestra ecuación auxiliar. Esto de aquí es nuestra ecuación auxiliar. Y pues estamos nosotros asumiendo que tenemos la raíz m de esa ecuación auxiliar, es decir, esta ecuación auxiliar se cumple, por lo tanto esto es 0. Okay. Ese término es 0. Ok. Ahora este de acá, ¿cómo lo podemos simplificar? Pues ya sabemos cuánto vale m en nuestro caso. En nuestro caso m vale a menos b sobre 2a. Entonces vamos a sustituir el valor de m para ver cómo simplifica eso. 2am más b sería igual a 2a por a menos b sobre 2a
más b. ¿Cuánto es esto? Este 2a se va con este 2a, queda a menos b más b. O sea, todo eso realmente solo es a. ¿Ok? Entonces eso sería x a la m más 1, u', y todo eso es lo mismo que a. Más a, x a la m más 2, u' igual a 0. Ok. Tenemos una ecuación de segundo orden, pero no aparece el término de la función u. Por lo cual podemos hacer un cambio de variable como lo habíamos hecho anteriormente, o bien hacer separación de variable o algo por el estilo. Lo primero que hacemos es dividir entre x a la m más 1 multiplicado por a. Ya que x es distinto de 0, podemos hacer eso, y que a también es distinto de 0. Dividir todo entre a por x a la m más 1 nos quedaría como u' más x u', igual a 0. Y esto pues ya lo podemos resolver de manera no tan difícil. Podemos hacer un cambio de variables si así lo deseamos. W igual a u', entonces de W, perdón, de W, no es W' es, ay caray, perdón. W' sería u', hacemos el cambio de variable y nos quedaría W más x W' igual a 0, y esto ya lo podemos resolver usando tal vez separación de variable. W' es lo mismo que de W en dx, hacemos separación de variable, W igual a menos x de W en dx. Ajá. Pasamos todo lo que tenga x de un lado, todo lo que tenga W del otro lado. Ajá, tendríamos que multiplicar por dx y luego dividir entre x o dividir entre W, ¿no? Simplificamos eso de allá arriba, nos quedaría, bueno, tenemos que integrar primero, integral de dx entre x igual a menos integral de w entre w. Logaritmo natural de valor absoluto de x igual a menos logaritmo natural de valor absoluto de w. Vamos a asumir que x es positivo y w es positivo para cancelar el valor absoluto, recordando que ese menos es lo mismo que el logaritmo natural de w a la menos 1. Entonces nos queda el logaritmo natural de x igual al logaritmo natural de w a la menos 1. ¿Okay? Aplicamos la base exponencial en ambos lados. Y nos quedaría x igual a w a la menos 1. O lo que es lo mismo, 1 entre w. Regresando a nuestra variable original, eso es lo mismo que 1 entre u'. ¿Ok? O lo que es lo mismo, u' es 1 entre x. U' es du en dx, igual a 1 en x. Haciendo separación de variable de nuevo, 1 en x de x. Integramos por aquí, integramos por acá. Entonces u nos queda logaritmo natural de valor absoluto de x. Ahora, aquí me comí la constante, aquí realmente era un más c, ¿no? Pero esa constante la podemos tomar igual a 0, lo mismo acá. Porque recuerda que tú solo quieres una función u, no necesitas infinitas de ellas. Entonces, por eso puedes tomar que las constantes es 0. ¿Okay? Entonces ya está, después de todo este calculito, nos queda que la función que tenemos que tomar es u igual al logaritmo natural de x. Entonces, a diferencia de coeficientes constantes, en Cauchy-Euler, cuando empiezan a repetirse las raíces, lo que haces con las soluciones es multiplicarlas por logaritmo natural de x. No las multiplicas por x, las multiplicas por logaritmo natural de x. ¿Okay? Con esto obtendrías tu segunda solución, que sería logaritmo natural de x multiplicada por x a la m. Y ya con tus dos soluciones, obviamente van a ser LI, y tus dos soluciones van a ser x a la m por x a la m logaritmo natural de x.
Y con eso sacas tu solución general. ¿Okay? Y igual a C1, x a la m, más C2, x a la m, logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces, lo bueno es que ya habíamos visto este método, o sea, ya habíamos aplicado este método de solución en coeficientes constantes en clase presencial. Entonces, esa es la buena noticia, porque si la cachaste en ese entonces, esto ya debería ser sencillo. Ahora, si todavía no la cachas, pues vas a tener que ponerte a leer el libro, ¿no? Yo estoy haciendo un resumen de lo que viene en el libro, como lo haríamos en clase presencial. Claro que en clase presencial pues tal vez sería un poquito más sencillo porque podemos ir resolviendo las dudas conforme salgan. Ok, bueno, sigue el último caso de raíces complejas. Ok, como puedes esperarte va a ser parecido al caso que hicimos de raíces complejas de coeficientes constantes. Entonces es un bosquejo muy similar a lo que hicimos antes. Entonces en este caso estamos asumiendo que estas raíces de acá, estas de acá, son imaginarias. Entonces para simplificar nuestra notación vamos a asumir que las raíces son de la forma alfa más menos y veces beta, que es lo que hacíamos en el caso de coeficientes constantes. ¿Okay? Entonces, como ya tienes dos raíces, tu M1 sería alfa más i veces beta, tu M2 sería alfa menos i veces beta, y tendrías dos soluciones. Una sería x a la alfa más i veces beta, y la otra sería x a la alfa menos i veces beta. Te metes en el mismo problema que teníamos en coeficientes constantes, que es que tus soluciones son dos, son LI, pero son complejas y tú no quieres estar manipulando soluciones complejas, tú quieres manipular soluciones reales. Vamos a tener que transformar estas dos soluciones complejas en soluciones reales, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con una manipulación, como lo hicimos en coeficientes constantes. Nuestra manipulación va a consistir en que vamos a reescribir el término imaginario utilizando pues la fórmula de Euler, como lo hicimos en el caso de coeficientes constantes. Recordando que la fórmula de Euler es algo así como e a la i teta es igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Ok, pero aquí no tienes específicamente e a la i teta. Entonces lo que hacemos es reescribir este término, que es el imaginario, en términos de la función exponencial. Lo hacemos de la siguiente manera. X a la i veces beta va a ser lo mismo que e elevado a la logaritmo natural de x elevado a la i veces beta, porque e a la logaritmo natural de x es lo mismo que x. ¿Okay? Esto es por las propiedades de las funciones logaritmo y exponencial, que son funciones inversas. Entonces, si lo reescribes de esta manera, ya podrías escribir al x a la i veces beta como e a la i veces b logaritmo natural de x. Y si lo escribes de esa manera, pues ya lo puedes manipular usando la fórmula de Euler. Es decir, y1 te quedaría como x a la alfa, x a la i veces beta, que sería lo mismo x a la alfa, por e a la i veces beta logaritmo natural de x, que es lo mismo que x a la alfa por coseno de beta logaritmo natural de x más i veces seno de beta logaritmo natural de x. Algo similar para y2. X a la alfa por x a la menos i veces beta menos i veces beta sería igual a x a la alfa e a la
y por menos beta logaritmo natural de x. Esto es lo mismo que x a la alfa por coseno de menos beta logaritmo natural de x más y veces seno de menos beta logaritmo natural de x. Que esto es lo mismo que x a la alfa. Coseno es una función par, entonces me queda coseno de beta logaritmo natural de x. Seno es una función impar, entonces este signo menos sale afuera del argumento. Ok, ya está. Entonces, usando el principio de superposición, y1 y y2 son soluciones, la combinación lineal de ellas también es solución. Entonces vamos a escoger constantes C1 y C2, tales que al hacer esta combinación lineal obtenemos soluciones puramente reales. En particular, consideramos C1 igual a 1 y C2 igual a 1. Si sumamos y1 más y2, ¿qué nos queda? Sumamos y1 más y2, se cancelaría el y, se cancelaría con este de abajo. Y nos quedaría 2 veces x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x, que esta es una solución real, ¿no? Fue lo mismo que hicimos en coeficientes constantes. Aquí está un 2, pero ese 2 acuérdate que no es muy importante porque podrías multiplicarlo por un medio y sigue siendo solución. Entonces x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x va a ser nuestra y1 gorrito, va a ser una de las soluciones que vamos a obtener para formar nuestro conjunto fundamental de soluciones. La otra la podemos obtener al considerar C1 igual a, ¿qué será? 1 y C2 igual a menos 1, tendríamos Y1 menos Y2, Y1 menos Y2, en este caso se cancelaría en el término de coseno y nos quedaría 2 veces y x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x, similar a lo que hicimos en coeficientes constantes también. Al multiplicar por 1 entre 2i obtendríamos una solución real, pensando que estamos en un espacio vectorial con coeficientes en los complejos. Entonces, x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x es una solución también real. Entonces con eso pues ya formamos nuestro conjunto fundamental de soluciones. Sería x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Ahí está. Y la solución general. Sería la combinación lineal de ambas. C1 x a la alfa coseno de beta logaritmo natural de x más C2 x a la alfa seno de beta logaritmo natural de x. Ok. Entonces ya está. Ya tenemos las soluciones de la ecuación de Cauchy-Euler en el caso de orden 2. Pero bueno, como podrías esperar, para orden superior va a ser similar a lo que hicimos en coeficientes constantes. Vamos a hacer una combinación de casos. Para resolver ecuaciones de Cauchy-Euler de orden superior, usar una combinación de casas. Acuérdate que debes de juntar n raíces, que es el orden de la ecuación. Entonces, si tienes una ecuación de esta forma, más A2y' más A1, 2 x cuadrada y',
más A1XY más A0Y igual a 0. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues encontrar las n raíces haciendo la suposición de y igual a x a la m. ¿Ok? Encuentras n raíces. Si tienes n1 raíces distintas, pues obtienes n1 soluciones. LI. Entonces vas a ir sumándolas, ¿no? Podrías tener un x a la m1, x a la m2 y así hasta x a la m n1, ¿no? Es cierto número. Esos serían n1 raíces LI. Si tienes raíces repetidas, empiezas a multiplicar por logaritmo natural de x. Cada vez que se repite la solución. A diferencia de coeficientes constantes que multiplicabas por x, ¿no? Entonces, si tienes a la x a la m que se repite varias veces, por cada vez que se repita, tú obtienes una nueva solución al multiplicar por logaritmo natural de x. Entonces, vas a multiplicar por logaritmo natural de x las veces que sea necesario para que obtengas las soluciones que tú necesitas. Y por último, si tienes raíces complejas repetidas, pues también multiplicas por logaritmo natural de x. Acuérdate que a lo más tenemos ecuaciones de orden 5, entonces a lo más podrías tener un par de raíces complejas repetidas, ¿no? Entonces tus raíces complejas te dan soluciones de la forma x a la alfa, coseno de beta logaritmo natural de x, x a la alfa, seno de beta logaritmo natural de x. Entonces, a lo más, en los ejemplos del libro tendrías que se repite una vez estas soluciones complejas, entonces te quedaría algo así como x a la alfa, logaritmo natural de x, que multiplica a coseno de beta logaritmo natural de x. X a la alfa, logaritmo natural de x, que multiplicas a seno de beta logaritmo natural de x. ¿Ok? Ok, entonces todo esto es la derivación formal de la solución de la ecuación de Cauchy-Euler. Ya sabes que siempre te hago la derivación formal para que tengamos una base formal de dónde están saliendo tus soluciones y no sea simple sustitución, ¿no? Entonces, esta es la derivación formal de cómo se resuelven las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, nos faltarían los ejemplos para que con eso ya puedas trabajar en tus tareas. Entonces, esto sería la parte 1 y necesitaríamos la parte 2 de la sección 4.7 para ver los videos, ¿ok? De los ejemplos de tarea, ¿ok? Entonces eso lo haremos en un segundito. Por lo pronto, chequen bien este video, ¿ok? Mensajes, sugerencias, preguntas, todo por correo electrónico o por mensaje.
de Facebook. Por favor, no usen comentarios porque luego los comentarios es difícil de mantenerlos al corriente, ¿no? Entonces, mensaje de Facebook o correo electrónico, por favor, para sus comentarios. Ok. Sale, buen día, chicos y chicas.